Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos diseño y tratamiento de juntas de dilatación. Nuestro invitado de hoy es John Arturo Farfán. Él es tecnólogo en construcciones, es estudiante de ingeniería civil de séptimo semestre y tiene 15 años de experiencia en materiales de construcción. Es instructor técnico comercial Corona. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce nuestros sellos y siliconas Corona? Nuestros sellos y siliconas son de buena calidad, flexibles y antihongos. Además, tenemos sellos y siliconas especiales para cada necesidad. Ayudan a prevenir problemas comunes en las edificaciones tales como humedades por filtración, cultivo de hongos y moho por filtraciones de agua y aire, fallas de aislamiento térmico y acústico, agrietamiento de materiales y estructuras por falta de productos que absorban los movimientos. Mientras damos inicio, aprovechemos este espacio para poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Maestro, ¿qué tipo de junta es la que se muestra en la imagen? Responda la opción correcta en el chat. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos diseño y tratamiento de juntas de dilatación. Nuestro invitado de hoy es John Arturo Farfán. Él es tecnólogo en construcciones, es estudiante de ingeniería civil de séptimo semestre y tiene 15 años de experiencia en materiales de construcción. Es instructor técnico comercial Corona. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce nuestros sellos y siliconas Corona? Nuestros sellos y siliconas son de buena calidad, flexibles y antihongos. Además, tenemos sellos y siliconas especiales para cada necesidad. Ayudan a prevenir problemas comunes en las edificaciones tales como humedades por filtración, cultivo de hongos y moho por filtraciones de agua y aire, fallas de aislamiento térmico y acústico, agrietamiento de materiales y estructuras por falta de productos que absorban los movimientos. Mientras damos inicio, aprovechemos este espacio para poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Maestro, ¿qué tipo de junta es la que se muestra en la imagen? Responda la opción correcta en el chat.
Hoy veremos diseño y tratamiento de juntas de dilatación. Nuestro invitado de hoy es John Arturo Farfán, él es tecnólogo en construcciones, es estudiante de ingeniería. Espero todos se encuentren muy bien. A todas las personas que en este momento se están conectando a este espacio de capacitación de llave maestra de Corona, le damos la bienvenida, les agradecemos que se estén conectando. Hoy vamos a acompañarlos, hoy yo, Juan Carlos Velasco, desde la ciudad de Cali, voy a estar acompañándolos en este espacio de capacitación. Inicialmente estaba programado mi compañero John, lastimosamente tuvo un problema técnico y hoy estoy aquí reemplazando a mi compañero John, como les comentaba, desde la ciudad de Cali, y voy a estarlos acompañando en este espacio de capacitación. Vamos a ir saludando a aquellas personas que se han ido conectando de manera paulatina a este espacio de capacitación, que vuelvo y repito, y de antemano les agradecemos inmensamente que se estén conectando. Entonces le damos la bienvenida al señor Fernando Briceño, desde Florida Blanca. Don Fernando, muchísimas gracias por conectarse a este espacio de capacitación. Al señor Antonio Toro, que también nos acompaña. Muchas gracias, don Antonio, desde la hermosa ciudad de Pereira. A don Alberto Suárez, que está acá también en la ciudad de Cali, un tocayo acá en la ciudad de Cali. Don Alberto Suárez, muchas gracias por conectarse. Don Luis Alberto Moya, desde Bogotá. Don Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de capacitación. Doña Nancy, también de aquí de Cali, una fiel seguidora del programa Ya Maestra. Doña Nancy, muchas gracias. El señor Carlos, que también nos acompaña desde Bogotá. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Jaime también, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. El señor Gonzalo, don Gonzalo, que también nos acompaña en la ciudad de Bogotá. El señor Alfonso, también otro seguidor de estos espacios de capacitación. Don Luis Alfonso, que nos acompaña desde Arauca, ¿sí? Quiero recordarles que la respuesta a la trivia maestra es la A. La respuesta a la trivia maestra es la A, para que lo tengan ahí muy en cuenta. El tema de hoy, como les decía, es juntas de dilatación. Es el tema que queremos tocar con ustedes en este espacio y queremos compartirlo, ¿sí? Otra persona que también se conecta en este momento es don Jorge Enrique desde Tunja. Don Jorge Enrique, muchísimas gracias por acompañarlos en este espacio de capacitación. También está el señor Jaime desde Tuluá. Don Jaime también está acá en el Valle acompañándonos en esta sesión de capacitación. Don Luis Enrique desde Cúcuta, el señor Luis Enrique también desde Cúcuta nos acompaña. En este momento tenemos 102 personas conectadas actualmente. Les agradecemos a estas 102 personas que se han conectado por estar con nosotros acá. Don Germán, igualmente desde Florida Blanca. Don Germán, muchas gracias por conectarse. La señora Carmen desde Medellín, muchísimas gracias igualmente por conectarse a este espacio de capacitación. Igualmente el señor Fernando desde Medellín también nos acompaña. Don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de capacitación. En este momento llevamos ya 112 personas conectadas. Si tienen la posibilidad de chatear con sus compañeros, invitarlos también a este espacio de capacitación para que entre todos, pues, lógicamente, aprendamos, les agradecemos inmensamente para que igualmente mientras arrancamos aprovechen, les escriban a sus compañeros, les manden el link de conexión y para que seamos más personas las que nos conectemos a este espacio. Don Evelio también desde Amagá. Don Evelio, muchísimas gracias por conectarse desde Amagá, ¿sí? Y en este momento vamos subiendo de una manera paulatina, ¿sí? Y rápida el número de conectados. 125 en este momento, personas que nos acompañan. Muchas gracias a esas 125 personas que nos están acompañando en este espacio de capacitación. Muchísimas gracias a todos ellos. Don Carlos, igualmente desde Soacha. Don Carlos, muchas gracias por conectarse desde Soacha. Muchas gracias, don Carlos. Vamos aumentando, 125. Don Orlando desde Envigado. Don Orlando, igualmente muchas gracias por conectarse a este espacio de capacitación, ¿sí? Don Orlando desde Envigado ya decíamos. Don Jesús desde Bogotá. Don Jesús, muchas gracias. En este espacio de capacitación también está Giovanni desde La Calera. Don Giovanni, muchas gracias por conectarse. Digamos que ya cuando arranquemos la capacitación, les voy a pedir el favor, yo voy a avanzar en la capacitación y seguramente vamos a tener dos espacios donde podamos, digamos que, resolver las inquietudes que ustedes tengan con relación al tema que tocamos, seguramente a la mitad y al final.
si por alguna circunstancia se queda hacer alguna pregunta sin contestar, seguramente posteriormente en el chat daremos la respuesta para que todas esas inquietudes que ustedes plantean, pues lógicamente queden completamente resueltas. Don Luis Carlos, igualmente desde Maicao. Don Luis Carlos, muchas gracias. ¿Listo? Listo, entonces, sin más preámbulos, les agradecemos a todas estas personas que, como les digo, muy amablemente se han conectado a este espacio de capacitación. Y como les decía, el tema que queremos compartir con ustedes es el diseño y tratamiento de juntas de dilatación, que esperamos que este tema sea del agrado y del interés de todos ustedes, de las personas que están aquí conectadas, vuelvo repito, en este espacio que ya de maestra tiene destinado para ustedes de manera constante. Entonces, ese es el primer, digamos, que el motivo por el cual estamos aquí, responder esas inquietudes y entregarles temas que ayuden al conocimiento y al fortalecimiento del conocimiento que ustedes tienen sobre los diferentes temas del portafolio de la marca Corona. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros hoy en día en esta capacitación? Entonces, el objetivo que queremos compartir con ustedes es conocer la importancia de los diferentes tipos de juntas que se deben tener en cuenta, en este caso para la instalación de revestimientos y sus técnicas de instalación. Seguramente muchos de ustedes tienen demasiada experiencia en el tema de la aplicación de revestimientos, pero hay circunstancias que también uno debe conocer, reforzar, para que seguramente en ese proceso que nosotros hacemos en el día a día, pues, cumplir con las expectativas que ese cliente tiene, seguramente cuando nos escoge a nosotros, y que también nosotros, desde la parte laboral, los que hacen lógicamente pues el tema de instalación, pues hagan una actividad que agrade al cliente y que lógicamente sea duradera en el tiempo. Aquí quiero hacer una acotación bastante importante, y es que normalmente cuando uno está en ese proceso de remodelación, seguramente, o en el proceso constructivo, normalmente los clientes esperan que ese proceso constructivo se termine, ¿sí? Pero que se termine de una manera satisfactoria y que sea esa remodelación que hicieron seguramente en su casa, apartamento o en cualquier sitio, sea duradera en el tiempo. Y seguramente será duradera en el tiempo mientras seguramente existe una relación importante entre el procedimiento constructivo que en este caso el instalador hace, los materiales de instalación que lógicamente utilice, ¿sí? Y el procedimiento que siga en ese tema de instalación. Muchos de ustedes seguramente llevan muchísimo tiempo en el tema de la instalación de revestimientos cerámicos, pero uno todos los días seguramente aprende cosas nuevas. Uno todos los días seguramente hay cosas que de una u otra manera nosotros desde el área de capacitación, desde ya de maestra, o seguramente desde el conocimiento que ustedes tienen y lo que comparte con otros compañeros, pues pueden ir, digamos que avanzando y creciendo en ese conocimiento para que, como repito, de una u otra manera ese proceso constructivo sea mucho más seguro. Viendo la siguiente diapositiva que dice, ¿qué es un piso? ¿Sí? ¿Qué es un piso? Entonces, al final seguramente si yo les preguntara a ustedes qué es un piso, uno podría encontrar diferentes respuestas a qué es un piso, ¿sí? Pero cuando uno cataloga, digamos que un piso, no está hablando solamente del revestimiento, no está hablando del pegante, no está hablando, digamos que no está hablando en este caso del mortero, no está hablando en este caso de la losa, está hablando de un conjunto, ¿sí? Un conjunto que trabaja de manera armónica, por decirlo así, y que si una de esas partes falla, pues seguramente puede ser que todo ese conjunto falle, ¿sí? Y cuando algo falla, pues indiscutiblemente genera insatisfacción para el cliente, genera pérdidas, y eso es lo que seguramente ninguno de nosotros quiere al final tener en un proceso constructivo. Entonces, en esa imagen que estamos viendo en este momento que están viendo en sus pantallas, que dice que es un piso y que dice que es un todo, pues digamos que ahí hablamos desde la losa de concreto, ¿sí? En este caso el soporte, que normalmente ese soporte, dependiendo de las condiciones, puede ser una superficie, digamos que entre comillas, muy regular, o puede tener ciertos altibajos. Posteriormente uno, para mejorar esas condiciones, aplicar en este caso un enchape, lo que hace es aplicar un mortero nivelación, y después de que aplique ese mortero nivelación, lo que hace uno es utilizar un pegante, ¿sí? Acuérdense, nosotros dentro del portafolio de la marca Corona tenemos más o menos 14 pegantes diferentes, de acuerdo lógicamente a la tipología del producto que se va a instalar, ¿sí? Igualmente el revestimiento que vayamos a utilizar para ese recubrimiento,
el tipo de juntas que debemos utilizar, prever y dejar, y ya hablaremos un poquito en detalle sobre el tema de las juntas, y lógicamente el tema de los muros que están, digamos que levantados en los perímetros de ese medio que de una u otra manera queremos reformar. Entonces, para que tengan muy claro esta imagen, porque finalmente esto funciona como un conjunto, ¿sí? Entonces, no pensemos nunca de manera independiente solamente en el revestimiento, ni en el pegante, ni en el mortero, ¿sí? Sino en un conjunto que si una de esas partes, digamos que se mueve, eso puede afectar, digamos que hacer que los otros elementos que están en la parte superior, perdón, también se vean afectados. Entonces, viendo aquí la siguiente diapositiva, ¿sí? En las fallas que se pueden presentar en los pisos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que al final un revestimiento cerámico, ¿sí? Que está compuesto por una arcilla, por un esmalte, una decoración y que se quema a altas temperaturas, un revestimiento es un componente rígido, ¿sí? Es un componente rígido. Y que seguramente ese componente que se llama revestimiento, cuando se instala, puede tener, digamos que ciertos inconvenientes, se pueden presentar ciertos inconvenientes en la funcionabilidad de ese revestimiento, pero no necesariamente los problemas pueden, digamos que achacarse o atribuirse siempre al revestimiento o al pegante. Normalmente cuando un piso falla, pues normalmente o se levanta, o digamos que se levanta la superficie o se fisura, pues uno comienza, digamos que a buscar como primer responsable o el revestimiento o el pegante, ¿sí? Y puede ser que no necesariamente ni el pegante ni el revestimiento sean los culpables de esa falla o esa patología que se está presentando, ¿sí? Entonces uno puede encontrar dentro de esas fallas seguramente un tema de fisuración que se puede presentar en la superficie, como ustedes lo están viendo en esa imagen, ¿sí? Y esa fisuración se puede presentar, entre otras, por movimientos diferenciales entre el sustrato y el enchape. Les decía yo que aunque uno no lo vea, aunque uno muchas veces no lo sienta, las superficies se mueven. Seguramente donde ustedes están en este momento, llámese casa, llámese apartamento, llámese edificio, bloques de apartamentos, puede ser que en este momento se estén presentando movimientos muy leves, pero se están presentando. Y esos movimientos pueden ser acumulativos en el tiempo. Y lógicamente, si uno no tiene, digamos que ciertos elementos que ayuden a absorber esos movimientos que se están presentando, pues seguramente a futuro podemos tener patologías bastante importantes que afecten lógicamente el revestimiento. ¿Como cuál? Como la fisuración. ¿Por qué se puede dar? Vuelvo, repito, por movimientos diferenciales entre el sustrato y el enchape, ¿sí? Por temas lógicamente pues, de deflexión en la superficie. Y también temas de levantamiento, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿sí? Han escuchado cuando de pronto algún cliente, y seguramente puede ser que a ustedes les haya pasado, cuando hayan tenido la oportunidad seguramente de escuchar que en algunos momentos se presentó como una mini explosión en alguna parte o ambiente de la casa, y cuando uno sale a buscar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, en algún momento se encuentra uno como flotando casi que en el piso, en la superficie, el piso se ha levantado, se ha soplado, ¿sí? Y eso también, esos levantamientos, vuelvo, repito, también se pueden presentar por movimientos diferenciales entre el sustrato y el enchape. Y aunque uno no lo crea, eso se presenta de manera recurrente. Muy comúnmente uno puede encontrar que estos inconvenientes se presentan, ¿sí? Se presentan de manera, vuelvo, repito, reiterativa en muchos casos, pero en ocasiones, digamos que uno, por diferentes circunstancias, digamos que uno no se entera, ¿sí? No se entera de estas problemáticas que se pueden dar, vuelvo, repito, de manera reiterativa en muchos casos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta estas patologías que vamos a comentar. En la siguiente diapositiva que estoy mostrándoles, cómo se generan estos movimientos por retracción del fraguado, ¿sí? En este caso del concreto, por cambios de temperatura o por cambios de humedad, ¿sí? Estos factores como retracción del fraguado, cambios de temperatura o cambios de humedad, pues lógicamente afectan directamente el sustrato y a su vez de manera directa también afectan lo que es en este caso el revestimiento. Cuando uno habla en este caso también en la siguiente diapositiva, en la contracción de los concretos, ¿sí? Uno habla normalmente de que hay cuatro factores, ¿sí? Hay cuatro factores que se pueden dar, ¿sí? Que se pueden dar para que de una u otra manera estos soportes, estos morteros se lleguen a ver afectados, ¿sí? Una es el tiempo,
el tiempo seguramente de maduración de ese mortero, ese concreto, ¿sí? La otra seguramente la relación agua-cemento, la otra el contenido de cemento y el tamaño del agregado. Normalmente muchos de ustedes seguramente ya tienen estipulado, digamos que o asegurado un tema de la mezcla, pero hay varios factores que afectan, digamos que pueden afectar esa mezcla, el tema del agregado, el tema del tiempo como tal de secado o de fraguado. Muchas veces uno echa el mortero y rápidamente quiere instalar el revestimiento. Y acuérdense que cuando uno aplica un mortero, pues lógicamente ese mortero comienza a perder agua y a la medida que pierde agua, pues lógicamente comienza a tener ciertos cambios químicos, ya sin que al final, si se enchapa rápidamente, pues seguramente puede, digamos que, afectar el tema de la instalación. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ¿sí? Digamos que aquí vemos un ejemplo típico que se puede dar seguramente por temas de levantamiento de algún material. Y aquí también quiero hacer énfasis en lo siguiente: todos los materiales se mueven, y todos los materiales se mueven, todos, ¿sí? Y seguramente una cosa es a la madrugada, donde las temperaturas son muy bajas, y otra cosa muy diferente es al mediodía, donde las temperaturas son mucho más altas, ¿sí? Y también depende de la temperatura, pues repito, hay elementos que se comportan de una manera diferencial. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un perfil de aluminio, ¿sí? Esta foto fue tomada, digamos que en la mañana, donde normalmente el clima seguramente es fresco, la temperatura es baja, y seguramente, digamos que en este momento el sol no ha salido en todo su esplendor, ¿sí? Pero vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver que ese perfil de aluminio, ya al mediodía, donde la temperatura es mucho más alta, el perfil se levantó, ¿sí? Como hay un movimiento, y si ustedes ven a los lados de ese perfil hay dos parales, ¿sí? Y el perfil está en la parte inferior, confinado entre esos dos perfiles. Pero lógicamente cuando hay un tipo, pues el perfil no tiene por dónde estirarse, entre comillas, ¿sí? Porque tiene en los extremos esos dos perfiles, ¿sí? Esos dos columnas, por decirlo así. Entonces lo que hace es levantarse, ¿sí? Y lógicamente aquí la solución no es coger y digamos que ponerle algún elemento que impida que el producto se levante, no sé, meterle algún tornillo, meterle algún chazo, porque seguramente mientras no haya un elemento que permita esa flexibilidad que se genera en el producto seguramente por la temperatura, ¿sí? Pues seguramente el producto se va a seguir levantando. Entonces, ese es un ejemplo típico para que veamos que todos los materiales, finalmente, por temas de calor, por temas de baja temperatura, se pueden mover, ¿sí? Y si se mueven, pues lógicamente también tenemos que tener en cuenta que hay elementos constructivos, ¿sí? Elementos constructivos, viendo la siguiente diapositiva, que habla que es una junta, ¿sí? La siguiente diapositiva que estamos viendo, que habla que es una junta, pues al final, cuando uno habla de una junta, es una grieta. Son grietas o espacios que se hacen de manera planificada, sabiendo de que los materiales todos se mueven, ¿sí? Entonces, como todos los materiales se mueven, pues finalmente la persona encargada del proyecto, seguramente el ingeniero calculista, pues también debe tener en cuenta qué tipo de materiales hay en el proceso constructivo, cómo se mueven esos materiales, dónde van a quedar dispuestos, y seguramente en ese proceso de dónde van a quedar dispuestos, pues también tendrá que tener en cuenta que si se mueven, pues va a tener que proyectar en esos espacios juntas que absorban esos movimientos, ¿sí? O sea, ¿qué es una junta? Son grietas planificadas. ¿Por qué? Porque como ya saben, como los materiales de una u otra manera se mueven, pues tenemos nosotros que tener en cuenta de que si se van a mover, debemos planificar, prever y determinar que si se va a presentar algún movimiento, pues sea específicamente por ese espacio que hemos previsto por antelación. Pueden ser creadas mediante moldes, mediante herramientas, un medio de aserrado, o con la colocación de formadores de juntas. Digamos que al final hay varios métodos que seguramente una persona puede utilizar al momento de prever el tema de las juntas. Lo que sí es importante es que las juntas hay que hacerlas, ¿sí? Muchas veces la persona piensa, cuando uno habla del tema de las juntas, la gente muchas veces piensa en el tema estético, ¿sí? Y en la parte constructiva, una cosa es la parte estética
y otra cosa, otro el tema funcional, ¿sí? Entonces, uno no puede, digamos que imponer la parte estética sobre la parte funcional, porque seguramente cuando uno no pone juntas, pensando más en un tema estético, pues seguramente cuando esos elementos que se van a mover se mueven, pues ahí vamos a tener un problema bastante grave y que seguramente el hecho de no haber dejado las juntas implicará que en ese proceso constructivo tenemos que devolvernos a hacer las juntas, pero implica, digamos, que un desbarate y a unos costos bastante elevados. Vamos a ver la siguiente diapositiva que dice, ¿para qué sirven las juntas? Entonces, finalmente, las juntas, sirven para dar flexibilidad a la estructura, partiendo de la premisa que normalmente todos los productos que uno puede tener en un proceso constructivo, la mayoría son rígidos, pero al final todos se mueven, o sea, todos tienen un grado de movimiento, y por eso les decía que uno cuando hace y proyecta la obra debe saber qué elementos utiliza y seguramente esos elementos en los cálculos que se hacen, qué tanto se pueden mover, qué tanto pueden afectar la estructura, se calculan, se dejan esas juntas, lógicamente para amortiguar esos movimientos que se dan de una u otra manera y que son recurrentes, vuelvo repito, y paulatinos y acumulativos en el tiempo, y hacer que al final, pues digamos que ese proceso constructivo sea el ideal para que no tengamos problemas posteriores. Entonces, esas juntas lo que hacen es absorber los esfuerzos provocados por los movimientos que pueden llegar a afectar, en este caso, la estructura de una edificación. Aquí es importante que cuando la persona, vuelvo repito, esté proyectando, digamos que el tema constructivo, tengamos en cuenta el tema de las juntas. Y seguramente cuando la persona llega, el maestro, el instalador llega a enchapar, y si ve la junta, pues la junta tiene que respetarla, porque al final la junta es algo que se programó, es algo que se hizo teniendo en cuenta de que se iba a presentar un problema, y que ese problema, vuelvo repito, se trata de prever con el tema de las juntas. En la medida que vamos avanzando con la presentación, las dudas que ustedes tengan, que vayan saliendo, pues lógicamente nos las pueden comentar por acá por el chat. En este momento tenemos 138 personas conectadas. Les agradecemos a esas 138 personas que se han conectado, que de hecho que estén aquí con nosotros, ¿sí? Entonces, las preguntas que tengan, por favor, nos van comentando acá en el chat. ¿Listo? Bueno, la siguiente diapositiva que dice, ¿qué es una junta de dilatación? ¿Qué es una junta de dilatación? Entonces, les decía ahorita que son espacios que son programados. Y mire que uno puede asociar cuando seguramente en una casa uno pone un taco, ¿sí? Los famosos tacos que ponen por el tema eléctrico, cuando hay una subida, en este caso del voltaje, digamos que el taco es el que se encarga de hacer esta estabilidad del voltaje, ¿sí? Acá lo mismo lo haría, pero en la junta. Cuando hay un movimiento de alguno de los materiales que se utilizan en el proceso constructivo, pues al final es esa junta la que se encarga, lógicamente, de absorber esos movimientos que se pueden llegar a presentar. Entonces, finalmente, ¿qué es una junta? Una junta y dilatación son divisiones entre los diferentes sistemas constructivos de las edificaciones, de las estructuras, de los muros divisorios, de los revestimientos, de los acabados de piso o de los fierros falsos. Entonces, mire que al final una junta puede ir ubicada en diferentes sitios. Una junta es para prever, una junta es para mitigar, una junta es para controlar los procesos, los posibles movimientos y evitar problemas posteriores. Permiten deformaciones controladas que harán que esto no se colapsen, que las estructuras seguramente, los revestimientos como tal no colapsen y que lógicamente sufran daños. Cuando esto pasa, cuando no se hacen juntas, pues repito, el tema de corregir es mucho más complejo. Entonces, lo ideal es prevenir, calcular y tener muy presente el tema y el manejo de las juntas, las cuales, entre otras, pero lógicamente también ayudan a absorber y controlar los movimientos, en este caso, de la estructura, que se pueden presentar por temas de sismos o por diferentes circunstancias. Como les decía, el tema de la retracción de los morteros, el tema de la temperatura, el tema del movimiento, el tema de deriva en edificaciones. O sea, hay muchas circunstancias que hacen que una superficie como tal se mueva. Y la única, digamos, que entre otras medios para mitigar estos inconvenientes, pues es el tema de las juntas. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, que es una junta de dilatación, ¿sí? Y una junta de dilatación en general se utilizan en las juntas de estas juntas de dilatación,
se utilizan para evitar, vuelvo y repito, que los elementos que se utilizan en el proceso constructivo, entre ellos, pues lógicamente el enchape, pues lleguen a colapsar, ¿sí? Aquí en esta imagen estamos viendo, digamos que, por decir alguna fachada, ¿sí? Donde se hizo la instalación, en este caso del revestimiento. Pero en ningún momento se respetaron, digamos que las juntas de control, las juntas de colocación, ¿sí? Y cuando se generaron esfuerzos, pues lo que se hizo fue que el revestimiento en este caso se soltara, se desprendiera. Si ustedes miran la imagen que está al lado izquierdo, pues ahí se hicieron unas juntas, ¿sí? Y esas juntas de dilatación lo que hicieron fue absorber, porque son elementos elásticos que, lo repito, se proyectan para que finalmente cuando hayan movimientos, estas juntas absorban esos movimientos, mitiguen lógicamente el inconveniente y la estructura se mueva de una manera fácil, de una manera controlada. ¿Listo? Por aquí vamos a mirar el chat para ir mirando si tenemos algunas preguntas del tema que hemos tocado hasta ahora, ¿sí? En este momento vamos en 202 personas conectadas. Les agradecemos a esas 202 personas que se han conectado, ¿sí? Vamos a responder algunas preguntas que hay aquí en el chat, ¿sí? Dice, las juntas perimetrales de los apartamentos, ¿cuánto es lo máximo o lo mínimo que se deben de hacer de ancho y si se deben hacer en los primeros pisos? Pregunta don Carlos Mario. Don Carlos Mario, digamos que al final cuando uno habla de juntas, uno debería, digamos que depende de los espacios, y seguramente ahorita vamos a avanzar en el tema, pero seguramente uno, digamos que si uno está hablando de un bloque de apartamentos, pues seguramente en esas separaciones entre los apartamentos y entre más alta sea la estructura, pues seguramente más temas de movimiento se pueden llegar a presentar. Pero en condiciones normales uno debería prever, digamos que juntas en la mayoría de los espacios, Uno muchas veces piensa que porque es una casa, pues no debe llevar juntas. Lógicamente, ahorita vamos a profundizar un poco sobre el tema de las juntas perimetrales, porque dentro de la programación está tocar ese tema, pero ahorita complementamos la pregunta que nos hace el señor Carlos Mario muy amablemente. ¿Listo? Don Freddy pregunta que si se pueden diseñar juntas con la cerámica. Don Freddy, no, porque la cerámica es un elemento rígido. Digamos que las juntas, normalmente cuando uno hace la junta, acuerden que la junta es un espacio, ¿sí? Un espacio que normalmente puede quedar libre o se puede llenar. Y si se llena con un elemento elástico, ¿sí? El origen de la junta es absorber los movimientos. Y nuevamente, bueno, repito, una junta es un espacio que se puede dejar libre o se puede llenar con un elemento elástico. Ese elemento elástico absorbe el movimiento, hace a veces como un amortiguador. Una cerámica es un elemento completamente rígido. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos hace el caballero es no, ¿sí? Uno sí tiene que respetar, y si yo tengo una junta, pues yo no puedo taparla con el enchape. Debo respetar esa junta, modular lógicamente la instalación, y de los extremos de la junta, comenzar a hacer el tema de la instalación para que no tengamos ningún problema. ¿Con qué se puede arreglar una dilatación? Depende la pregunta que nos hacen acá. Don Jorge, ¿con qué se puede arreglar una dilatación? Depende, porque don Jorge, usted puede hay diferentes tipos de juntas, y ahorita les voy a mostrar las que nosotros manejamos, pero hay algunas que son unos perfiles, que inclusive van entre el pegante y el revestimiento, ¿sí? Entonces, hay perfiles que se meten y se instalan que van entre el pegante y el revestimiento. Si se daña el perfil, pues tocaría levantar completamente el revestimiento, ¿sí? Entonces también cuando uno tiene junta, seguramente si es una junta elástica y si yo la puedo retirar fácilmente, retirarla y volverla a aplicar, pues no tendría ningún tipo de problema. Ahorita vamos a hacer una aplicación para complementar ese tema a la pregunta que nos hace el compañero. Don Luis, nos pregunta, ¿respetar las juntas se refiere a no llenarlas? Don Freddy, una junta se puede llenar, se puede dejar la perforación allí, se puede dar el espacio, o se puede llenar, pero si se llena con un elemento elástico, ¿sí? Entonces, una junta puede quedar completamente libre, depende de las circunstancias, ¿sí? Puede quedar el espacio libre, o se puede llenar. ¿Con qué se llena? Con un elemento elástico.
Yo una junta no la puedo llenar con un elemento rígido, perdón. Don Álvaro nos pregunta, ¿las juntas se pueden, por estética, sellar con algún material flexible? Indiscutiblemente la naturaleza de las juntas es llenarlas con elementos preferiblemente que sean flexibles, porque yo no puedo dejar un espacio, y ese espacio llenarlo con un elemento rígido, porque se perdería, digamos que la función de la junta, que es absorber movimientos que se pueden presentar por los diferentes elementos constructivos. Si yo tengo una junta, ¿sí?, que he proyectado para absorber algún tipo de movimiento y para que la superficie, el revestimiento como tal se acomode y la lleno con un elemento rígido, pues automáticamente es como si junta no hubiera dejado. ¿Listo? ¿Cada cuántos metros deben ir las juntas de dilatación? Pregunta don Simón. Eso depende, don Simón. Depende porque usted puede instalar hacia un interior, donde seguramente las condiciones climáticas son diferentes a las condiciones climáticas que hay hacia un exterior. En un exterior las condiciones de calor, de temperaturas bajas hacia la madrugada son, pues digamos que pueden afectar, digamos, el sistema constructivo, en este caso también los revestimientos. Entonces, cuando uno habla hacia el interior, más o menos, en áreas mayores a 25 metros cuadrados, cada 5 metros lineales en todas las direcciones. Y cuando uno habla hacia exteriores, más o menos cada 2.5 metros. Acuérdense que cuando uno diseña juntas, pues lógicamente tiene que diseñarlas para que sean un conjunto armonioso y que estéticamente se vean bien dentro de ese ambiente, dentro de esa remodelación. Miren que muchas veces uno llega a un espacio donde hay juntas, seguramente, y seguramente muchas veces ustedes han ido a muchos sitios, pero cuando uno llega, usted no llega buscando juntas. Usted va a un espacio y está caminando. Las juntas pueden que en ese momento estén allí dispuestas, seguramente están dispuestas, pero usted cuando llega a un sitio no llega buscando juntas. Entonces, porque es que muchas veces la gente tiene la creencia es que no, es que si yo hago juntas, eso se ve feo. En muchos casos, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Llegan a sitios, no sé, a un centro comercial, a un local muy grande, etcétera, etcétera, y hay juntas, pero seguramente usted cuando llega al sitio no llega mirando las juntas. Las juntas muchas veces pasan desapercibidas, ¿sí? Entonces, quitamos ese mito de que las juntas se ven feas, ¿sí? Las juntas son necesarias en un proceso constructivo. Dice don José, pregunta, pregunta don José, cuando es losa de segunda, ¿cómo se trabajan las juntas? Digamos que le decía que finalmente uno tiene que tener muy en cuenta, de que uno tiene que prever, ¿sí? Uno tiene que prever el tema de las juntas. Digamos que las juntas no es un tema correctivo. Si uno prevé desde el comienzo el tema de las juntas, pues seguramente puede tener, digamos que una obra mucho más duradera. Cuando no se han dejado juntas, pues seguramente por medio de discos diamantados, ahí toca cortar, ¿sí? Tocaría cortar en este caso seguramente el mortero para poder, digamos que proyectar esa junta, ¿sí? O sea, si uno la ha dejado, si uno no la ha proyectado, pues seguramente tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a parar un poquito las preguntas porque hay bastantes, ¿sí? Y voy a mostrarles acá, quiero que me proyecten a mí en este caso, porque quiero mostrarles algo, ¿sí? Entonces aquí en mi pantalla, les voy a mostrar algo, por favor. Me confirman entonces si me están viendo, me confirman por acá si me están viendo, ¿sí? Hay muchas preguntas, trataré de contestar la mayoría y seguramente con la información adicional que les muestre acá, digamos que resolvemos muchas de esas inquietudes. Entonces aquí tengo a manera de ejemplo, tengo una superficie que se ha enchapado, ¿sí? A manera de ejemplo, ¿sí? Digamos que este sería mi mortero de nivelación, este sería mi revestimiento, ¿sí? Las superficies se mueven, uno no lo percibe, pero se mueven. Entonces, cuando la superficie se mueve, ¿sí? Miren lo que puede pasar. No sé si alcanzaron a percibirlo, lo que le pasa al revestimiento, ¿sí? Esto que ustedes se ven aquí se presenta porque no hay una junta, ¿sí? Si yo tuviera una junta y digamos que cuando la superficie haga ese movimiento de contracción, si yo tuviera una junta, seguramente ahí se había absorbido ese movimiento. Entonces, por eso es que por la falta de juntas, cuando uno pega completamente, digamos que el mortero contra la pared, ¿sí? Cuando uno pega completamente el revestimiento a tope, pues ahí podemos tener, digamos que unos inconvenientes bastante importantes. Les voy a mostrar, sigo nuevamente acá en la pantalla, ¿sí? Les voy a mostrar lo siguiente. Yo tengo aquí
esta imagen que tengo acá, esto que están viendo aquí, digamos que es mi losa de concreto, ¿sí? Es mi losa de concreto y le voy a poner encima un mortero de nivelación, que es este elemento que ustedes están viendo acá, ¿listo? Entonces, este elemento que están viendo acá es mi mortero de nivelación. Ahora, encima de ese mortero de nivelación, lo que hago yo es poner mi enchape. Digamos que esto que están viendo aquí es mi enchape, y lógicamente esto que están viendo por acá es mi pegante. Entonces, yo enchapo ese mortero de nivelación. Partiendo de la premisa que cuando uno echa un mortero de nivelación, el mortero de nivelación debe tener, según lo que dicen las normas, un tiempo de curado mínimo de 28 días, ¿sí? Y se dice que a los 28 días, digamos que ese mortero ha tenido una contracción más o menos del 40%, ¿sí? Quiere decir que ese mortero durante toda su vida se seguirá moviendo, ¿sí? Y eso pasa con los elementos constructivos, ¿sí? Entonces, y acá en este otro costado, en este costado que está acá, voy a poner, si lo alcanzan a percibir allí, voy a poner, en este caso, tengo mi pared, ¿sí? Tengo mi pared y tengo mi revestimiento. Normalmente, cuando la persona hace la instalación, lo que hace es aplicar, digamos que el mortero contra la pared, ¿sí? Aplicar el mortero contra la pared. Cuando pega el mortero contra la pared, nosotros decíamos que esto es un sistema. Entonces, pego el mortero contra la pared, enchapo, digamos que en este caso, el enchape también quedaría completamente contra la pared. Eso no está bien porque finalmente, como esto es un sistema y todo se mueve, si yo tengo mi muro, aquí como tengo, en este caso tengo el muro, aquí como lo están viendo acá en la imagen, en el otro costado, pues también voy a tener otro muro. Y cuando la superficie se mueva, pues al final no voy a tener yo cómo, digamos que, permitir de que si hay algún tipo de movimiento en la superficie, pues lógicamente haya algo que lo absorba. Y si no hay algo que lo absorba, pues finalmente lo que pasa es que el producto como tal se va a levantar. ¿Listo? En condiciones normales, ¿qué debe hacer uno? Entonces, lo primero, tengo en este caso, ¿sí? Tengo en este caso nuevamente mi mortero, ¿sí? Pero cuando vaya a hacer el mortero, antes de hacer el mortero, lo que va a aplicar yo es un icopor. Este icopor tiene más o menos 1 centímetro de espesor, ¿sí? Y pongámosle 10, 15 centímetros de alto, ¿sí? Entonces, lo pongo contra la pared y cuando eche mi mortero de nivelación, pues al final el mortero no se va a pegar contra la pared, ¿sí? No se va a pegar contra la pared porque iba a encontrar en este caso el icopor. Y cuando yo enchape, pues finalmente también va a quedar ese espacio contra la pared, ¿listo? Si yo retiro el icopor, pues ahí en toda la pared va a quedar un espacio, ¿sí? Pero si yo posteriormente, digamos que voy a aplicar el guardaescoba, ¿sí? Si voy a aplicar el guardaescoba, pues normalmente lo que haría yo sería lo siguiente. Voy a sacar una pieza y si yo quitara el icopor, el orificio quedaría completamente descubierto, ¿sí? Pero si pongo el guardaescoba, el pegante puede chorrear. Y si el pegante chorrea, pues lógicamente esta parte que está acá, pues va a quedar. Cuando el pegante seque, pues digamos que voy a limitar el movimiento. Nuevamente, ¿qué hace uno? Entonces, tengo acá mi icopor, ¿sí? Y tengo el enchape. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace la persona? Cortar, ¿sí? Cortar a ras, en este caso, el enchape, ¿sí? Cortar, perdón, el icopor, cortar el pedazo de icopor, que aquí lo estoy cortando. Entonces, puedo hacerlo un poquito así de manera manual. Entonces, cuando yo lo corto, miren que ya el icopor me queda por debajo del nivel de enchape, ¿sí? Y cuando yo vaya nuevamente, en este caso, a poner mi guardaescoba, pues digamos que el guardaescoba me taparía ese espacio que está allí. O sea que al final esto no se vería, o sea, el icopor no se vería. Si yo levanto mi guardaescoba, ahí encuentro el icopor. Si se presenta un movimiento, lógicamente en todo el perímetro, porque en todo el perímetro he hecho lo mismo, ¿sí? Si se presenta un movimiento, pues lógicamente este icopor me lo va a absorber, ¿listo? Que si ya va a filtrar agua, entonces seguramente yo, cuando ponga acá mi icopor, una es que puedo rebajar un poco el icopor, y puedo desbastarlo un poco, y dentro del portafolio tenemos un producto que se llama sello 100% poliuretano, que es un elemento completamente flexible, se lo aplico aquí, y digamos que aplicaría en este caso mi guardaescoba, ¿sí? Entonces, esa junta que está acá se llama junta perimetral, ¿sí? Porque va en todo el perímetro. Entonces,
Si la superficie se mueve, pues tengo todo ese perímetro. Entonces, es importante, y voy a volver nuevamente a verlos ustedes acá, es importante que en ese proceso constructivo, pues digamos que tratemos de prever, preveamos ese tipo de juntas, porque lo contrario, pues lo repito, vamos a tener problemas importantes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar nuevamente la siguiente diapositiva, ¿sí? La siguiente diapositiva, para un poquito los tipos de juntas, ¿sí? Para un poquito los tipos de juntas de dilatación. Entonces hay una junta que se llama junta estructural, hay otra que se llama junta perimetral, hay otra que se llama junta intermedia y otra que se llama junta de colocación. Entonces recuerden que la junta finalmente es un espacio que se prevé desde antes, ¿sí? Porque seguramente, bueno, repito, como todos los elementos constructivos se mueven de una u otra manera, por temas de calor, por temas de contracción, temperatura, etcétera, etcétera, entonces seguramente uno lo que hace es proyectar, anticiparse seguramente a los movimientos y proyectar una junta. Digamos que finalmente la junta es la que se va a encargar, siendo un elemento flexible. Acuérdense que aquí en este caso puse un icopor, y un icopor es un elemento flexible. Si yo echara pegante allá, pues el pegante cuando seca, pues se vuelve un elemento completamente rígido y automáticamente le quitaría movimiento a la estructura. O sea, si hubiera un movimiento, pues lógicamente la estructura no tendría por dónde moverse. El origen de las juntas es permitir de que cuando se presenten movimientos, que yo repito, así sean movimientos pequeños, pero que son acumulativos en el tiempo. Nuevamente, cuando un piso se levanta, la gente piensa que el piso se levanta a los 2, 3, digamos que puede pasar un tiempo de incubación bastante importante porque esos movimientos son progresivos, pueden ser lentos, pero al final seguramente el piso se levanta porque no tiene más para dónde moverse. Y cuando tiene para dónde moverse, lo que hace la cerámica es soplarse, que es el término que muchas veces, digamos, que uno utiliza. Volviendo entonces acá a la siguiente diapositiva, las juntas estructurales. ¿Qué son juntas estructurales? Son la continuación a lo largo y ancho de las juntas ya existentes sobre el elemento constructivo, en este caso mortero o concreto, sobre el que se va a enchapar. Entonces, si ustedes ven en esa imagen que estamos viendo allí, digamos que en esos entrepisos hay una junta, ¿sí? Y lógicamente, si yo voy a enchapar, si una persona va a enchapar, pues lógicamente esas juntas que se han dejado entre pisos, pues se deben respetar. Porque si la persona enchapara directamente, ¿sí? Casi que de manera monolítica, sin respetar esas juntas, pues finalmente, repito, usted cuando hace una junta es casi que diciéndole al movimiento, si se presentara, fisúrese por acá, ¿sí? Casi que dándole esa información entre comillas al movimiento. Entonces, esa junta estructural es aquella que usted llena con un elemento flexible, cuando digamos que va a enchapar, y que, repito, hacia el exterior más o menos son cada 2.5 metros en todas las direcciones, y que se vuelve un elemento, digamos que estético dentro del proceso constructivo. Hay sellos, ahorita vamos a mostrar un ejemplo, hay sellos que en el caso de la marca Corona se pueden pintar, ¿sí? Entonces usted tranquilamente, la junta la puede pintar, seguramente para que contraste, ¿sí? con el color del revestimiento, o que armonice con el color del revestimiento que usted está instalando, para que digamos que no cree, digamos, que un impacto negativo visualmente, ¿sí? Pero finalmente esa junta estructural es aquella que hay que respetar, vuelvo repito, para evitar de que el revestimiento como tal se vea afectado y se levante. Las juntas perimetrales son las juntas que yo les comentaba ahorita, que están en todo el perímetro, ¿sí? Y que al final, digamos que hay diferentes formas de llenar esa junta, ¿sí? Pero lo cierto es que esa junta no se puede dejar, digamos que no se puede dejar vacía, porque muchas veces la gente dice, no, pues yo la dejo vacía, no le aplico nada. Y cuando usted no le aplica nada, solamente usted aplica el revestimiento, asienta el revestimiento, y el pegante corre sobre esa perforación, en el caso de la junta perimetral, y llena de pegante, en este caso de pegacor, esa junta. O cuando pone el guardaescoba, pues seguramente el pegante también chorrea. Entonces, en este caso, una forma es cortar a ras, en este caso el icopor, el cual va posteriormente cubierto con el pegante. Acuérdense que aquí está la sumatoria del espesor del revestimiento más la cantidad de pegante que usted aplica, y lo cierto es que seguramente cuando usted hace eso de una manera adecuada, pues usted no va a ver el icopor, ¿sí? Está ahí, pero no se ve. Está solamente en todo el perímetro de la superficie, pero finalmente no se ve.
Entonces digamos que ese es otro causal, digamos, que se puede dar para que en este caso, de una u otra manera, un revestimiento se llegue a levantar. ¿Por qué? Por la falta de juntas, la falta de juntas perimetrales. Aquí hay, en la siguiente diapositiva, que estamos viendo aquí, en este caso, un apartamento donde hay una persona, pues, donde dice no te incorporan las juntas perimetrales, ¿sí? Entonces, miren que aquí se está viendo que echaron el mortero y, lógicamente, pusieron el icopor, ¿sí? Es importante, seguramente, que cuando uno hace un tema de instalación, seguir un protocolo de instalación, seguir unas recomendaciones generales, que inclusive uno de los empaques del producto encuentra recomendaciones del tema de instalación, o seguramente también, si uno tiene dudas, inquietudes durante ese proceso de instalación, pues uno puede recurrir a la línea 018000 51 20 30, ¿sí? Para, digamos, que solicitar alguna asesoría, si el cliente así lo considera. ¿Listo? Voy a responder acá una pregunta que nos hacen por acá por el chat. Don Humberto pregunta, ¿de cuántos milímetros es el icopor? Este tiene 10 milímetros, don Humberto. Pero acuérdense que cuando usted aplica el mortero, pues lógicamente el mortero empuja contra la pared del icopor. Al final puede quedar más o menos de ese icopor, puede quedar de más o menos de 7, 8 milímetros. Y acuérdense que después usted aplica el pegante, en este caso el pegacor, y pone el guardaescoba y tapa completamente ese icopor, y no da cara a la vista. Dice don Pablo pregunta, hay una pregunta importante, don Pablo pregunta, todas las preguntas son importantes, ¿sí? Por eso le recomendamos que utilicemos el chat para hacer estas preguntas. ¿Qué puede pasar si hago el mortero de nivelación y enchapo al mismo tiempo? Eso es algo muy frecuente, y algo importante, don Pablo, que decíamos nosotros ahorita, es que cuando uno prepara un mortero, ¿sí? Un mortero es una mezcla, lógicamente, de cemento más agua, ¿sí? Y en muchos casos le echan aditivos, etcétera, etcétera. Ese mortero, en la medida que comienza a perder agua, comienza a contraerse, ¿sí? Si usted enchapa rápidamente encima, pues el mortero aún no se ha contraído, o sea, no se ha contraído absolutamente nada, ¿sí? Entonces, si usted enchapa, pues seguramente a futuro puede tener problemas, muy seguramente, de levantamiento del revestimiento. No le puedo decir que a un mes, a los 2 meses, a los 3, ni a los 6. Eso puede tener un tiempo de incubación bastante importante. Pero lo que sí es cierto es que las normas dicen que uno, cuando hace un mortero, ¿sí? Un mortero de nivelación debe tener más o menos un tiempo de curado, de 28 días, ¿sí? Los invito también a que consulten. Nosotros tenemos muchas veces, la gente, por temas de tiempo, pues necesita, digamos, que echar un mortero rápidamente enchapar. Nosotros dentro del portafolio, tenemos un pegacor que se llama pegacor capa gruesa, para que ustedes lo consulten en los puntos de venta. Entren a la página de Corona y consulten el pegacor capa gruesa. Y es un pegante con el cual ustedes pueden nivelar y pueden pegar a la misma vez, ¿sí? Con el pegacor capa gruesa pueden lograr niveles máximos hasta de 3 centímetros, ¿sí? Puedo pegar y nivelar a la misma vez. Digamos que eso será una alternativa. Digamos que, para responder y complementar la respuesta de don Pablo, digamos que no son buenas prácticas, ¿no? Digamos que uno puede instalar un revestimiento de diferentes formas, pero seguramente uno también tiene que tener muy en cuenta de que cuando usted instala el revestimiento de acuerdo al proceso constructivo que usted adelante, tiene que ser un proceso constructivo mucho más seguro, ¿sí? Y cuando uno tiene, digamos, un mortero húmedo, que a los 28 días ha perdido únicamente el 40%, o sea, ha contraído únicamente el 40%, pues eso puede llevar al traste, pues, ese tema de instalación. Entonces, lo más aconsejable, don Humberto, don Pablo, perdón, es tener en cuenta el tema de dejar ese tiempo de curado, pues, en el mortero. ¿Listo? Muy bien. Siguiendo entonces con nuestra presentación y la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí estamos viendo un tema, dice, en este caso también, digamos que ahí se aprecia, estamos viendo un problema de levantamiento, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Un problema de levantamiento que se dio porque pegaron muy seguramente, no dejaron juntas de dilatación, y fuera de eso también pegaron el revestimiento muy ligado,
pero si ustedes ven, normalmente cuando uno pega y riega el pegante, en este caso el pegacor, con la llana dentada adecuada, acuerden que el pegante tiene una relación directa, el pegante que uno utiliza, el formato del revestimiento y el diente de la llana. Miren que uno tiene que hacer el recorrido de la llana en un solo sentido, ¿sí? En un solo sentido. En este caso, pues el recorrido de la llana se hizo en diferentes sentidos, impactando seguramente el tema de la instalación. ¿Listo? Muy bien, la siguiente diapositiva. Ahí vemos, en este caso, juntas prácticamente inexistentes, porque la persona, entre comillas, hizo la junta, pero la tapó, al final la tapó con mortero, ¿sí? Miren que la imagen que está al lado derecho, la junta está llena completamente de mortero, y si está llena de mortero, pues es inoperante. Hay gente que dice, no, yo es que yo le dejé junta. Y resulta que se presentó un problema de levantamiento y el técnico de Corona pues va a mirar cuál es el problema que el cliente está planteando. Y resulta que ese problema se generó no porque el cliente no dejó la junta, porque el cliente, digamos, por el instalador sí la dejó, pero al final la cubrió. O sea, la cubrió con un elemento en este caso completamente rígido. La siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí también se ve que la junta está completamente obstruida, ¿sí? O que en su defecto, vuelvo y repito, también está completamente llena de mortero. En la siguiente diapositiva, donde damos las juntas de intermedias o de juntas de movimiento. Estas juntas intermedias o juntas de movimiento son las que yo les decía ahorita que se hacen más o menos cada 5 metros lineales, en todas las direcciones, ¿sí? Y 2.5 metros hacia el exterior. Y esas juntas de movimiento, digamos que las hace teniendo en cuenta de que seguramente el ingeniero calculista ha proyectado que seguramente por la deflexión que pueda tener la losa de manera específica en un sitio puntual va a tener algún tipo de ruptura, por decirlo así. No es que la edificación se vaya a caer, va a sufrir algún tipo de colapso, ni mucho menos, pero se pueden presentar fisuras y digamos que la manera de controlarlas es con el tema de las juntas. Entonces, ese tema de las juntas que estamos viendo ahí, de las juntas de intermedios o movimientos, básicamente son para garantizar la integridad como tal del revestimiento, ¿sí? Ante los movimientos que se puedan presentar a lo largo y ancho, en este caso de la zona de hinchape, ¿sí? Estas juntas, y algo que es importante tener en cuenta aquí, y miren la imagen que estamos viendo, miren que la junta arranca desde el mortero de nivelación. No es que yo deje la junta allá arriba únicamente en el revestimiento, la junta arranca desde el mortero de nivelación. Y ahorita les voy a explicar con un ejemplo, digamos que mucho más práctico este tema. En la siguiente diapositiva, en este caso, la ubicación de las juntas, ¿sí? Aquí hablamos que en este caso, de manera longitudinal, en toda la superficie están dispuestas. Miren que así como en el perímetro hemos hecho las juntas, también en el tema de las bocapuertas hemos hecho las juntas, ¿sí? Porque muchas veces la gente la hace perimetral, pero los cambios de plano y en las bocapuertas no utilizamos juntas. Y resulta que cuando se presenta algún movimiento, pues seguramente cuando en esas bocapuertas, digamos que no dejamos juntas, pues automáticamente el revestimiento también se fisura, el revestimiento también se deteriora, ¿sí? En la siguiente diapositiva, digamos que estamos viendo el detalle de la junta de diseño, y vuelvo y repito, al lado izquierdo, estamos viendo esa junta que arranca desde el mortero. O sea, no es desde el enchape, es desde el mortero, ¿sí? Y ahorita les explico un poquito el tema de la aplicación. En la siguiente diapositiva, estamos viendo esos problemas que se presentan por falta de juntas, ¿sí? Entonces, se presenta seguramente una deflexión en la superficie, se levanta el revestimiento, ¿sí? Y al final lo que hace que la cerámica como tal se sople o se levante. Y otro tema importante es que miren que al lado derecho, en la imagen donde está la silla, se ve como una silla y unas mesas, unos asientos allí, está la junta, ¿sí? Entonces, cuando yo instalo, pues tengo que comenzar a pegar el revestimiento de donde está la junta, respetando la junta, desde los extremos de la junta hacia afuera, afuera al lado izquierdo y hacia afuera al lado derecho, ¿sí? Porque si usted hace la junta y pasa por encima con el revestimiento, pues cuando hay un movimiento, el revestimiento se va a partir. Pero también hay que tener en cuenta de que cuando usted tenga la junta, tiene que hacer un tema también de planeación, ¿sí? Para que seguramente el corte o los cortes que usted utiliza, pues de manera visual, no tengan un impacto tan directo como se está viendo en este caso. Pero lo que sí es cierto es que si la junta se proyecta, pues lógicamente hay que respetar la junta. ¿Listo? ¿Cómo tratar las juntas? ¿Sí? ¿Cómo tratar las juntas? Entonces, uno puede dejar una junta abierta, o sea, la junta está, pero yo no la tapo.
Y eso puede pasar por diferentes circunstancias, porque seguramente el espacio, el hecho de que esté abierto no va a tener, digamos, un impacto directo sobre la superficie, ¿sí? Pero si le va a entrar humedad, si le va a entrar suciedad, y la acumulación de suciedad, pues lógicamente sabemos que puede causar, digamos que una acción contraproducente, porque seguramente va a limitar de movimiento la junta, pues seguramente lo más aconsejable es sellarla, ¿sí? ¿Cómo se pueden sellar? Ahorita una de las preguntas que hacía, ¿sí? Entonces, digamos que existen diferentes formas de tratar las juntas, o de sellar como tal las juntas. Y ahorita les voy a hacer un ejemplo práctico. Entonces, hay una que son por medio de perfiles, pero en el caso del perfil que ustedes están viendo allí, miren que ese perfil está debajo del revestimiento, ¿sí? Entre el pegante y el revestimiento. Si ese perfil falla, si tiene, digamos, que un agotamiento por el tiempo, pues seguramente me tocará, para cambiar el perfil, levantar el revestimiento, ¿sí? ¿Puede ser que tenga buena durabilidad? Sí, pero si va a hacer algún tipo de reparación, pues se hace mucho más complejo, ¿sí? Y la otra, pues lógicamente es utilizar materiales que se utilizan para llenar juntas, ¿sí? Entonces voy a volver acá. Quiero nuevamente que me proyecten acá a mi puesto de trabajo, ¿sí? Y quiero mostrarles algo, ¿sí? Quiero mostrarles algo acá. Cuando uno tiene, y si me están viendo, ¿sí? Cuando vamos a ver, cuando vemos una junta, una junta es un elemento elástico que me permite, si se presenta algún tipo de movimiento, ¿sí? Ya sea para estirar, para contraer o en forma de cizalla, ¿sí? Miren que al final ese elemento elástico me ayuda a absorber esos movimientos, ¿sí? Nuevamente, que yo pongo al interior de la junta, ¿sí? Un elemento que se llama sellalón, que es este elemento que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que estoy proyectando acá. Y ese elemento puede ir de 1/4, de 3/8 o de media pulgada, ¿sí? Normalmente esta tipología de productos, cuando yo hago la junta, tiene que tener este elemento un 25%, ¿sí? De tamaño mayor a la junta. ¿Para qué? Para que entre apretada. Entonces, les voy a poner un ejemplo acá. Acá tengo ya, digamos que dispuesto mi sellador, ¿sí? Dispuesto mi sellador. Tengo la junta, ¿sí? Tengo ese espacio que he dejado. Y ahorita lo que voy a hacer es aplicarle este elemento que para Corona se llama sello 100% poliuretano, ¿sí? Y ese sello, voy a destaparlo un poco acá, un poquito acá, para poder hacer el tema de la aplicación. Permítame un momentico, le quito acá, le apliqué mucha cinta para tapar el orificio. Entonces, utilizo la pistola de calafateo, teniendo en cuenta que debo ampliar mucho más este orificio para poder tener buen cubrimiento sobre la junta. Igualmente, mire que he puesto cinta de enmascarar, porque como este es mi revestimiento, lógicamente tengo que protegerlo. Entonces, de manera generosa, comienzo, digamos que a regar, en este caso mi sello, ¿sí? Comienzo a regar mi sello de manera generosa y no lo llevo hasta el tope, ¿Por qué? Porque ahorita digamos que ahorita lo voy a recoger, ¿sí? Entonces, una forma de recogerlo para que me quede completamente parejo sería pasarle por encima de la espátula, ¿sí? Pasarle en este caso completamente la espátula, rellenar acá. O la otra, si yo quiero, ¿sí? Hacerle algún tipo digamos que si quedara completamente uniforme, solamente con las pitadas se puede tener un deterioro mucho más rápido. O la otra, con la espátula plástica, hacerle un leve esfuerzo en el centro, ¿sí? Para que quede como una, digamos que media canoa, ¿listo? Posteriormente lo que hago es, digamos que retirar, ¿sí? Retirar la cinta, ¿sí? La estiro, la quito hacia los extremos, ¿sí? Para no dañar, digamos que en este caso la junta, ¿sí? Y hago lo mismo al otro lado. Levanto aquí y levanto acá. Ese elemento cuando seca, tiene el mismo comportamiento, ¿sí? El mismo comportamiento que tiene esta junta que les acabé de enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Introducir mi sellalón, que es un 25% mucho más ancho de la junta. Esa junta más o menos puede ir entre 7 o 9 milímetros, ¿sí?
Y hay que tener en cuenta algo importante. Si la junta tiene un espesor, un ejemplo, de, no sé, de 6 milímetros, lo que yo hago es, hacia la parte interior, introduzco 3 milímetros, o sea, la relación es 2:1. Si tengo 6 milímetros, introduzco hacia la parte interna 3 milímetros el sellalón para no llenar completamente de sello, porque será muy costoso llenar completamente de sello la junta. Entonces, este elemento lo que me hace es ocupar un espacio. Aquí el sellante no se adhiere aquí y tampoco el sellante debe quedar contra el piso, porque me limita el movimiento como tal de la junta, ¿sí? Y aquí quedaría, en este caso, la junta completamente terminada, ¿sí? Entonces, esta junta que están viendo ustedes aquí en la imagen proyectada, ¿sí? Es lo mismo que están viendo acá, ya seco como tal el producto. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta con el sello 100% poliuretano. Y la última junta, ¿sí? Es la junta de colocación. Son las juntas que yo hago entre el revestimiento, entre pieza y pieza de revestimiento. Esas juntas de colocación, normalmente para los revestimientos nuestros, se habla de 3 milímetros, o sea, 3 milímetros que voy a dejar entre baldosa y baldosa, ¿sí? En la medida en que yo pego, el pegante brota, limpio el pegante, ¿sí? A las 24 horas en boquillo. ¿Con qué en boquillo? Con color. Nosotros dentro del portafolio tenemos una cantidad importante de colores de boquillas para contrastar en este caso con el producto. Y tener en cuenta el tema de las juntas. ¿Listo? El tema es bastante largo, el tema seguramente es muy interesante, seguramente nos quedaron preguntas por responder en el chat. Posteriormente, digamos que responderemos a todas esas inquietudes que en el chat. Lo importante, vuelvo y repito, es que hay mucha literatura, ¿sí? Pero el tema de las juntas, eso no es un mito, el tema de las juntas es una realidad. El tema de las juntas es algo que debemos tener en cuenta en ese proceso constructivo. Y el tema de las juntas, lo repito, deben ser llenadas normalmente con elementos elásticos. Decía, nosotros tenemos el sello 100% poliuretano, para lograr de que cuando haya ese movimiento, pues lógicamente la junta que es elástica lo pueda absorber y no tengamos, digamos, que problemas posteriores que puedan hacer que el revestimiento o cualquier otro producto que tengamos allí dispuesto en la instalación se vaya a dañar o sufra algún tipo de inconveniente. ¿Listo? Bueno, les agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar. Como les decía, hay muchísimas preguntas en el chat. Posteriormente las responderemos para que ustedes queden con todas esas respuestas completamente resueltas. Pero hay que tener en cuenta, repito, que las juntas es una necesidad, no es un capricho. ¿Listo? Les queremos dar gracias por haberse conectado a este espacio de capacitación. Esperamos que esta información haya sido de su interés, ¿sí? Los esperamos en una nueva sesión de capacitación. Muchísimas gracias, que tengan un resto de noche feliz y un fin de semana exitoso. Cuídense, muchas gracias, hasta luego, felicidades. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de llave maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de llave maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de llave maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes.
Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder